tus amigos Juan Carlos Moraima Fernández, aunque Juan esta mañana no está porque está haciendo unas cositas en Nueva Vida, en el este. Así mismo. Mejorando la señal y... Siempre buscando el bienestar, ¿verdad? Bueno, que todo esté bien para nuestra querida audiencia y ampliando. Eso es así. Bueno, este es el tema, lo voy a tirar ahí, boom. A ver, tíralo. Se dejaron, lamentablemente, y a pesar de que terminan la relación de pareja, se divorcian, digamos, y una de las dos partes insiste en mantener relación con la familia de su ex. Entiendo que en habrá algunas historias donde eso fluye de manera natural y sin contratiempos, pero tengo la impresión de que la mayor parte de las veces, cuando un ex intenta eso, causa bastantes complicaciones. Lo digo porque lo he visto un par de veces. Claro. Conflictos grandes. O sea, por ejemplo, cuando hay una fiesta ahora de Navidad, digamos, y bueno, pues allá entonces la ex o el ex aparece en la fiesta porque, bueno, yo me dejé de ti, pero tu mamá, tu papá, tus hermanos, los sobrinitos, abuela, son también mi familia y no van a dejar de ser mi familia, yo me dejé de ti, no de ellos. No de ellos. Y entonces allá el otro, cuando decide tener otra relación, viene con la nueva pareja y se arma toda una situación que es como bien tensa. Yo observé una situación así, fue bien tenso, sí, fue bien tenso, o sea, porque la expareja no estaba de acuerdo con que siguiera la relación entre la familia y su ex. Fíjate, no así. ¿Y qué es pasaba? La situación de que esta gente se deja, una de las dos partes rehace su vida, hay una fiesta o hay fiestas y la ex siempre aparece en las fiestas. Entonces nadie dice nada, pero es tenso porque la relación no quedó bien, pero una de las partes insiste en mantener relación con el resto de la familia. ¿Pero y quién le invita a la fiesta o quién lo invita? Pues la recibe, ¿verdad? La ex familia o la familia del ex, en este caso, ¿no? Entonces es como complicado. Y el ex no reclama nada, pero es tenso y es difícil porque entonces claro. y se complica más cuando, no sé si me estoy explicando. Sí, claro que sí. Esto como un revolú, pero entonces... ¿Tienen parejas ambos o no? Ella no, pero él sí. Entonces la trae a su nueva pareja y entonces como que no es bien recibida porque entonces la otra se puede enfogonar. Sí. ¿Ves? O sea, y entonces yo observando eso de lejos, digo, pero ¿y cuál es la necesidad? O sea, si terminaste, pues está bien, pero tanto como para volver a querer compartir como familia en las fiestas importantes, ¿me sigue lo que te digo? Sí. O sea, la pregunta sería, ¿pero por qué? ¿Por qué hacer eso? ¿O estoy mal y se supone que eso sea permitido o recibido? O sea, mantener relación con la familia de tu ex al punto de ir a las fiestas y toda esa cosa. Yo creo que hay límites, tú sabes. Una cosa es mantener una buena relación, un trato cordial y máxime si hay hijos o no. No sabes, ¿no? Ok, pues peor aún, porque a veces uno mantiene esos lazos cuando hay hijos y la cordialidad no hay por qué perderla con el familiar, pero al punto de que tú vayas a una fiesta o una actividad donde no eres grato para esa pareja con quien tú estuviste, porque finalmente la familia no es quien tuvo que pasar o vivió situaciones. Es esta ex o este ex. Pero entonces grato para la familia. Una buena parte de la familia. Entonces, pues pero no es justo. No es justo, claro que no. ¿Tú no has estado nunca en algún lugar donde pasa algo así? ¿Alguna reunión familiar donde...? Sí, claro, yo he estado varias veces, pero... Di el nombre. Bien cerquita de mí. Ok, uy, aunque no digas más nada, por favor. Pero no es un trato, no se llevan mal, es todo lo contrario. Yo creo que uno invita al otro. Ok. Sí, ese es el otro lado. Ok. Son el alma de la fiesta, uno se ríe ¿cómo es posible
que estos dos puedan estar en un mismo ambiente. Eso Mira, es qué diferente. interesante, sí. Sí. Sí, pero entonces, por otro lado, en algunos casos, pues puede ser lo contrario, ¿no? O sea, una situación bien tensa, donde, bueno... Oye, pero yo, ajá. siendo la persona, yo no iría. Yo tampoco, exacto. Por mejor que me quiera la familia, yo espérate, por respeto, esta es la familia de mi ex, no la mía. De todos modos, no es mi familia de sangre. Pero si te reciben y te celebran, pues entonces hay un conflicto, ¿no? Se vayan y se tomen un café fuera de ahí, pero porque tiene que ir donde está la otra persona que legalmente es la que es la familia, o sea, es su familia. ¿Cómo usted ha lidiado con esta situación? ¿Cómo ha desenmarañado toda esta situación, si es que lo ha logrado? Si le ha pasado una cosa así, 787-993-9700 está disponible, 787-993-9700. Ruta, muy buen día. Buenos días. He pasado por la experiencia y realmente, obviamente, más que, para mi entender, más que ser como una, entre comillas, una falta de respeto de la persona que ya no es tu pareja, es una falta de respeto de parte de tu familia, que sabiendo en los términos que terminaron, se atrevan a invitarlo cuando conocen y saben por la historia y que tú tienes una nueva pareja que va a estar en la fiesta. Digo, lo que me hace pensar es que tal vez la familia no estuvo de acuerdo con ese rompimiento y de repente entonces, pues allá tú te metiste en ese lío, pero nosotros queremos a esta persona. Eso te iba a preguntar, y si la familia no estuvo de acuerdo o responsabiliza a su familia, o sea, tú que eres mi familia, yo sé bien que fuiste tú la responsable o el responsable tú. En este caso no tengo el detalle qué pasó ahí dentro, pero puede ser. Puede ser. Sí, así que lo invitamos a él o a ella porque sabemos, lo queremos y sabemos que aquí tú fuiste la responsable o el responsable. Pero no entonces, importa. Pero entonces sí, exacto, es como una venganza también. Claro, no. Sí. Adelante, buen día. Buenos días, Dios mío, ustedes tanto que he tratado de llamarlos, los amo mucho, estoy desde Conérico saludando. ¡Qué bueno! Hola. Los oigo todos los días. Qué Bienvenida. Bueno. Gracias, pues mira, esta es mi historia rapidita. Yo llevo ya divorciada de mi segundo esposo aproximadamente 3 años. La familia de él es loca conmigo y nosotros llevamos una relación cordial. Él tiene su pareja, yo no. Y entonces lo que nosotros hacemos es que cuando vamos a encontrarnos, ¿sabes? Si hay alguna actividad en la casa de la familia, pues yo le digo, ¿tú vienes? Y él dice, no, pues voy. Tú sabes, nos tomamos el turno. Y eso es porque si se encontraran los tres, él lo resiente. Y es que yo no creo que me sienta cómoda estar como llevamos tan poco tiempo que como quien dice nos separamos, pues yo digo que yo prefiero que no estemos, y yo me imagino, y yo yo no quisiera tampoco ponerla incómoda a la chica. Pues yo prefiero mejor si él no viene, pues entonces yo voy. Y entonces si por lo regular yo tomo la decisión de que si él no viene, entonces yo voy. Y a veces durante el año, durante la semana, las visito y estoy con ellos. Es como si fuera mi casa, pues porque ellos convivieron en mi casa por un tiempo y duramos 20 años juntos. Somos bastante bien apegadas, ¿verdad? Todos son mujeres, entonces somos como mis hermanas. Y entonces, pues nos llevamos cordial. Y el ex yo estoy casada, divorciada lamentablemente 2 veces. El primer esposo llegó a compartir con nosotros, hemos estado en actividades juntos y todo, y ahí sí que no, pues ya como llevamos tanto tiempo de divorciados, pues tuvimos una buena relación también. Pero entonces, ahí sí nos hemos encontrado con la esposa, él, mi ex esposo, yo, como si fuéramos familia. Okay, o sea pero tú no te ves terminando relación con la familia de tu ex en este momento porque sientes que son tu familia también. Exacto, no puedo. La ex suegra mía me dice que Dios me libre, que yo soy su hija. Así es que imagínate, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo decirle, ¿sabes? Yo siempre estoy metida allá, pero yo sé mis límites también, tú sabes, yo te respeto, yo respeto. Okay, Qué bien, mira eso. Gracias, amiga, por tu llamada. Gracias, claro que sí. Fíjate, ella dice por respeto. Y aquí otra persona que escribe lo mismo dice, yo estuve en una actividad en una ocasión donde terminó una trifulca familiar. Uy. Que me alejé de ellos, decidí no compartir más. O sea, el mismo caso, pero acá se formó una trifulca. Pero fíjate, me quedo pensando en la llamada anterior de la chica. Ajá.
O sea, si esa información la conoce la nueva pareja de su ex, si se siente cómoda con el asunto. Claro. Porque ese es el otro lado de la historia, ¿no? Si es que lo sabe. En ruta, buen día. Hola, buenos días, bendiciones. Amén, amén. Amén. Pues les cuento, yo llevo divorciada 26 años. Nunca me volví a casar. Cuando me divorcio, mi ex esposo se va para los Estados Unidos y yo sigo manteniendo relación con su familia, su mamá, con su única hermana, con sus tías. Él se fue para Estados Unidos y regresó como a los casi 10 años. Y ya había una relación mucho más fuerte que cuando yo vivía con él, con su familia. Yo tengo 2 hijas que son las princesas de esas casas. Y cuando él llega casado. O sea, ya yo sabía que él estaba casado. Y yo pues evitaba, ¿verdad? Evitaba por respeto. Pero entonces, en una ocasión, ¿verdad? Yo en una ocasión hablé con su esposa y en unas navidades ellos me invitaron para su casa con las nenas. Wow, okay. Y ahí yo establecí una relación con ella, ¿verdad? Con él pues ya tenía cordialidad porque yo lo pude perdonar, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que ayuda a uno en este proceso, es perdonar. Si uno no perdona, no puede estar en ningún sitio donde esté otra persona. Definitivo. Y entonces les cuento que ella es mi amiga. Yo espero que ella esté escuchando, pues ya sabe quién es. Ella es mi amiga, la esposa de él es mi amiga. Es una servidora del Señor, a quien yo amo mucho. Su hermana es mi mejor amiga. Y yo siento complacencia en eso, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque en un momento dado, pues el Señor tocó mi corazón y yo lo pude perdonar a él. Al yo perdonarlo a él, pues yo puedo estar donde él está y yo voy a su casa y se me queda el carro, él me presta su carro, yo la llevo al supermercado. Somos amigas, pero eso lo hace el Señor. Si uno no busca esa dirección de querer, ¿verdad? Que uno sanar, ¿verdad? Y que uno esté en paz, pues no lo puede hacer. Porque en este caso tu problema fue con él, no con ella, no estaba involucrada en el asunto. Exacto, ella a mí no me hizo nada, ella no me quitó nada ni me hizo nada. Y yo pude pues mantengo una relación hermosa con ella. Ella es mi amiga. Wow. Ella es mi amiga. Ella es tu amiga. Mira qué bien. Qué bien, muchas gracias por tu llamada. Hay gente que sí lo puede hacer. Que lo logra, sí. Y máxime cuando no tuvieron nada que ver. Claro. Ella dice, es mi amiga, ella no tuvo nada que ver, pero hay casos que sabemos que no pueden. Que no y la familia debería respetar ese punto, yo pienso, ¿verdad? Sí. Claro. Sí, porque ¿qué es más importante al final del día? ¿Que tu sangre? Sí, ¿no? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué mantener un ambiente tenso en momentos de reuniones donde todo el mundo debería celebrar o estar en paz? Y entonces todo el mundo con esa, tú sabes, con la perse de que en cualquier momento se agarren por la greña. ¿Tú sabes qué? Eso no brega. Buen día. Una más por acá. Adelante, buen día. Ay, buenos días, que deje tratar. ¿Cómo es? Buenos días. Sí, hola. ¿Se escucha? Sí. ¿Quién habla? Mira, el caso mío es, sí. Yo tuve 50 años casada con mi ex esposo. Ajá. Tengo 2 hijos, un varón y una hembra. Después de 50 años, pues él conoció a otra mujer, pues puse el divorcio, nos divorciamos hace como 4 años. La familia de los hermanos yo tengo 16 cuñados. Ajá. Y es una familia que siempre se ha reunido para San Giving, para Navidad, para el Día del Perro, del Gato, pues, siempre se ha reunido. Ajá. Una vez en una casa, otra en otra. Pues yo no tengo nada con él. Si yo voy, el Estado llega después, pero con ella no, porque él no está casado con la señora, él vive con ella. Nunca he hablado con ella, no la conozco, la he visto, pero no la conozco. Yo cuando quiero ir, porque son muchachos, yo tengo 76 años, yo los bañaba, yo los cuidaba, es como si fueran familia mía. Pues mi hijo le dice, papi, voy para tal sitio, y mami va conmigo, eso es ya lo que le quiere decir. Ok, o sea... Entonces, si él quiere ir, él va solo, pero no la lleva. Entiendo, sí, para evitar. Sí, no la lleva, no, yo no tengo por qué competir con la señora, porque yo no la conozco, yo la he visto, pero nunca hablo con ella. Él vive con ella. Bueno, con 50 años casaba con él y de verdad que me sentiría incómoda que yo estando allí, pues él se apareciera con ella. Pues mi hijo lo que hace es eso.
Pero se reúna, le dice, papi, mami voy con mami para allá. Pero fíjate, lo que noto es, gracias amiga por tu llamada, lo que noto es que entonces la solución de mucha gente es aparecer sin que la otra parte lo sepa. Y no sé si eso es realmente una solución, pero anyway, me parece interesante que la mayor parte de la mayor no, todas las llamadas fueron de chicas. De chicas, ¿verdad que sí? Y los hombres se quedaron a la raya. Dijeron, uy, no, espérate, yo no voy a hablar de eso. Pero qué interesante que más o menos, bueno, solamente como 2 dijeron que tenían buena relación, ¿verdad? Los otros... Sí. Una dijo que era una falta de respeto para la familia. Pero un par de ellas lo hacen, digamos, como medias escondidas, ¿no? Escondidas, o sea, para que ella no sepa que yo voy para allá. ¿Vas para allá o que no puede? Mira, yo nada más de pensar que se puede formar una o que estoy formando, causando como es incomodidad, yo no lo hago. No, imagínate. No, yo no lo hago ni en una esfera de así de expareja, ni en una esfera de trabajo, en ningún lugar donde yo sepa que pueda causar una incomodidad en un ambiente colectivo que quieren pasarla bien. Claro, ahí yo no voy a ir. Claro, eso es así. Así que, o sea, cosa de prudencia, ¿no? Claro, prudencia. Digo, no quiero decir a los que son imprudentes, pero más o menos lo dije. Yo lo único que sé es que lo que quiero decir es que, o sea, hay que tener precaución. Sí, claro. Yo lo único que sé es que los 2 que yo conozco son el alma de la fiesta, sin ellos no hay fiesta. Ah, tú conoces el otro lado de la historia. Yo conozco el otro lado de la historia y bien que la pasamos. O sea, los ex que se reúnen y eso es como si, y todo bien. Ay. Bueno. O sea, ¿qué pasa? La cosa de la vida. Sí, pero que hay que aprender a manejarla. Definitivamente. Y prudencia, mi gente.